La semana pasada vimos cómo Herodes parecía surgir en la historia de la redención, en la historia de esto que he mencionado antes, de Dios edificando a su iglesia, como una oposición que podía detener el avance del reino de Dios. Parecía que era el rey que estaba en control. Un rey que mató al apóstol Jacobo, que encarceló a Pedro planeando matarlo cuando pasara la fiesta de la Pascua. Pero vemos cómo milagrosamente Dios rescató a Pedro y cómo entonces Herodes mata a los guardias que dejaron escapar a Pedro. Y después él se la está creyendo. Soy el que tiene el dominio, soy el que parte el pastel aquí. Yo soy el que tiene el poder de matar a quien quiere matar y de hacer lo que quiero hacer. Él quiso quedarse con la gloria que solo a Dios le pertenece. Y vemos cómo de manera contundente Dios mató a Herodes, porque Dios es el rey que gobierna sobre todo. Dios es el verdadero rey que tiene el control de todo. Y nada, dijo Jesús, las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, dijo Jesús. Y es lo que estamos viendo, el cumplimiento de esto. Ahora, nuestro pasaje se centra en otra problemática que surge, en la que volvemos a ver que existe oposición. Así que vamos a leer 12, versículo 25, es el último versículo del capítulo 12. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido con su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. ¿Cuál era esta misión de Bernabé y de Saulo? Si ustedes recuerdan, la semana antepasada comenzamos a ver cómo Bernabé llegó a Antioquía y trajo el evangelio más bien la dispersión, la persecución de los judíos helenistas sobre los judíos helenistas hizo que muchos llegaran hasta Antioquía y empezaran a predicar el evangelio, y le empezaron a predicar el evangelio a los gentiles. Si se acuerdan, a los griegos, y se empezaron a convertir multitudes. La iglesia de Jerusalén envió a Bernabé como para decir, a ver, ve a supervisar qué está pasando ahí, porque se están convirtiendo griegos. ¿Qué es esto? Y ya previamente habíamos visto cómo Dios le había mostrado a Pedro que lo que él limpia, nadie lo puede llamar impuro. Ya empezaba a abrirse la puerta del evangelio para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no son del pueblo judío, que no han nacido directamente del pueblo de Israel. Entonces envían a Bernabé, y cuando llega Bernabé, llegó así como supervisor, para ver qué está sucediendo. Vamos a poner orden. Y dice la palabra que se maravilló de lo que estaba sucediendo ahí, y que empezó a exhortar a los hermanos a que permanecieran fieles al Señor. Y entonces después vimos cómo Antioquía comenzó a convertirse en una iglesia grande. Fue la primera iglesia multitudinaria como tal. Y vimos cómo también se comenzó a convertir como en una base de operaciones a través de la cual, como vamos a seguir viendo en el libro de Hechos, fue una sede importante de la cual vamos a ver lo que sucede el día de hoy, que envían el primer viaje misionero, a Saulo y a Bernabé. Pero entonces, la semana antepasada vimos que esta iglesia de Antioquía, entre muchas de las características que tenían que lo hacían una iglesia digna de imitar, estaba su generosidad. Ellos se enteraron de que los hermanos de Jerusalén y de Judea habían sido sumamente empobrecidos. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas, cuando el Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés, miles se empezaron a convertir también y empezaron a conformar comunidades que se caracterizaban por el preocuparse los unos por los otros, al punto de que vendían sus cosas y las daban a los apóstoles para que las distribuyeran entre los demás y no hubiera necesidades entre ellos. Entonces, esto ocasionó que, junto con una crisis alimentaria que vino en ese tiempo, quedara sumamente empobrecida. Entonces la iglesia de Antioquía envió con Bernabé y con Saulo una ofrenda generosa para la iglesia que estaba en necesidad. Vimos cómo esta era una característica de la iglesia de Antioquía, una iglesia generosa. Pero
Entonces ahora en nuestro pasaje, ahora sí leemos del capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 12, vamos a ver qué más siguió haciendo la iglesia de Antioquía y qué sucedió. En la iglesia que estaba en Antioquía, versículo 1, había profetas y maestros: Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a un cierto mago, un falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios, pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar la fe del procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, le dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de la justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor estará sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hay tres elementos que nosotros debemos captar en esta historia. En primer lugar, vemos del versículo 1 al versículo 3 qué estaba haciendo la iglesia de Antioquía antes de enviar a Bernabé y a Saulo. En el versículo 1 nosotros vemos que la iglesia de Antioquía creció y tenía un liderazgo firme, un liderazgo robusto. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Vemos que ellos se caracterizaban por tener un liderazgo firme, un liderazgo robusto, con hombres que eran maestros y que enseñaban a otros. Si nosotros regresamos a lo que vimos la semana antepasada, versículo 25 del capítulo 11 dice: Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vemos que era una iglesia que estaba constantemente buscando edificar, a ser verdaderos discípulos a través de la enseñanza, a través de la doctrina. Nosotros hemos he puesto un énfasis muy especial en ser una iglesia bíblica, una iglesia en la que constantemente te estamos enseñando la palabra de Dios, en la que te damos cursos, hacemos reuniones de casa, porque creemos firmemente que esa es nuestra tarea: preparar a las personas, traer a las personas a que sean verdaderos discípulos de Jesús. Si te das cuenta, dice el pasaje que a los discípulos se les llamó cristianos, no al revés. No es como que yo ya soy cristiano, pero todavía no soy discípulo, como que me falta todo. No, en realidad la verdad es que no te puedes llamar cristiano a menos que seas un discípulo de Jesús. Es algo muy congruente. Sería incongruente pensar de la manera contraria. Entonces, estos líderes eran hombres que
Dios proveyó a su iglesia para la edificación de la iglesia, dice, a través de la profecía, que es la predicación de la palabra, y a través de la enseñanza. Pero no eran personas simplemente intelectuales. Como escucharon que yo oraba hace un momento, no puedo yo a nivel intelectual, a nivel físico, carnal, a lograr convencer a ninguno de ustedes, a menos que el Espíritu Santo use las palabras que Dios ha colocado en las Escrituras, que son expresadas por mí. Solo eso puede traer un verdadero cambio a la vida de ustedes. Y para eso es que oramos y buscamos vivir en dependencia del Espíritu Santo. Y esto es lo que la iglesia de Antioquía hacía. También era una iglesia con un robusto ministerio de oración y de ayuno. Versículo 2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Ellos oraban buscando la voluntad de Dios, y ellos ayunaban buscando la voluntad de Dios para ellos. Hermanos, es apremiante la necesidad de la iglesia hoy más que nunca de ser una iglesia que depende del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo. Y vemos que si bien el Espíritu Santo es una persona que habita en nosotros, la Biblia nos llama, nos manda a que nosotros busquemos tener esa comunión con el Espíritu Santo, sí a través de su palabra, pero también a través de la oración, del ayuno y de todas las disciplinas espirituales que el Señor nos ha provisto. Hermanos, si queremos la ayuda del Espíritu Santo sobre nosotros, necesitamos ser una iglesia que lo busca, que busca al Padre, que busca la voluntad del Padre en oración al Padre por los méritos de Cristo, por la obra del Espíritu Santo. Vemos también en el versículo 3 que era una iglesia con un alto sentido de misión por lo que Dios ama. Era una iglesia que amaba lo que Dios ama. ¿Y qué es lo que Dios ama? Vayan al capítulo 11, versículo 18. También es parte de lo que vimos la semana antepasada. Perdón, hace 3 semanas. Al oír esto, aquellos judíos que estaban como sacados de onda por lo que había sucedido en la casa de Cornelio, que los gentiles estaban empezando a recibir el evangelio, dice: al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Hermanos, Dios ama salvar pecadores. Si tú estás aquí el día de hoy y tú has puesto tu fe en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, es porque Dios te amó desde antes de la fundación del mundo, tanto que envió a alguien que te predicara el evangelio. Movió las piezas, movió el ajedrez, programó el universo mismo y el tiempo para que llegara el momento en el que tú escucharas el evangelio que salva. Dios ama salvar pecadores, por lo tanto la iglesia de Antioquía era una iglesia que amaba lo que Dios amaba: salvar pecadores. No podemos llamarnos discípulos del Señor si no amamos la salvación de otros. Y no podemos decir que amamos la salvación de otros si no estamos predicándole el evangelio que salva a otros. Hasta este momento nadie había ido por iniciativa propia a predicarle a los gentiles. Todos los momentos habían sido como momentos, digámoslo así, forzados, provocados por el Señor. Pero ahora el Señor les dice, ves otra vez en el versículo 2, ellos estaban ministrando al Señor, estaban orando, y mientras estaban orando y ayunando, el Espíritu Santo les dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra para la que yo los he escogido, la obra para la que yo los he llamado. ¿Y qué hicieron enseguida? Ve lo que dice el versículo 3. Entonces, después de ayunar otra vez y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, ¿qué hicieron? Los enviaron. Otra vez volvieron a orar, tal vez para estar completamente seguros que era la voluntad de Dios. Ayunaron otra vez porque los iban a enviar en una misión sumamente importante.
Era el primer viaje misionero a tierras donde tal vez el evangelio nunca se había escuchado, donde iban a encontrar tal vez oposición. Así que ellos oraron y ayunaron e impusieron sus manos sobre ellos para enviarlos, porque, hermanos, ellos no confiaban en las fuerzas de Bernabé, no confiaban en el talento de Pablo, no confiaban en las capacidades de ellos, sino en Dios, que fuera con ellos. Porque esto nos recuerda un poco aquel momento en el que el Señor comanda a Moisés para que conduzca a su pueblo a la tierra prometida. El panorama se ve medio incierto para Moisés, y vemos en Éxodo 33, versículo 15 al 17, este pasaje donde Moisés le pide al Señor que Él vaya con ellos. Ve lo que dice: entonces Moisés le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros, para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Y el Señor respondió a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Hermanos, la iglesia de Antioquía era una iglesia que quería conocer la voluntad de Dios, y una vez que entendía la voluntad de Dios, oraba porque el Señor estuviera con ellos, ayudándolos para cumplir su voluntad. Dependemos del Espíritu Santo, hermanos. Y la manera en que tú y yo mostraremos nuestra dependencia del Espíritu Santo es que tanto estamos confiando en Él, en el Señor, en oración, en ayuno, en buscarle en su palabra. De otra forma, estamos actuando tal vez como Herodes, diciendo: yo soy el rey de mi vida, yo tengo el control de mi vida. Sí, Dios tiene su opinión acerca de las cosas, pero las cosas se hacen como yo digo. Yo tengo el control. Pero vemos que lo que movía a esta iglesia de Antioquía era el amor por las almas. Amaba lo que Dios ama. Era una iglesia que predicaba localmente todo el tiempo. Vimos que la iglesia, a través de que ellos predicaban el evangelio a todo el mundo, empezó a crecer y a crecer y a crecer. Pero también ellos mostraron su disposición y su amor por las almas al estar dispuestos a enviar lo mejor que tenían, sus mejores elementos, sus mejores gallos. Bernabé y Saulo eran lo mejor que tenían en la iglesia de Antioquía. Pero ellos entendieron que el Espíritu, mira qué tentador hubiera sido tener una mega iglesia con dos mega líderes. O sea, ¿te imaginas la influencia que ellos iban a poder tener? Que de hecho la siguieron teniendo. No, si tú lees, cuando sigamos avanzando en el libro de Hechos, vamos a ver cómo verdaderamente era como la base de operaciones Antioquía. Porque Dios no le quitó el respaldo a Antioquía, porque ellos fueron obedientes en enviar incluso lo mejor que ellos tenían para que otros fueran alcanzados. Necesitamos nosotros, hermanos, con urgencia ser una iglesia dependiente del Espíritu Santo, buscar su voluntad y estar seguros que lo que estamos haciendo es su voluntad. Ahora entendemos por qué cuando surgieron algunos problemas entre los judíos helenistas, los apóstoles dijeron: a ver, necesitamos diáconos, necesitamos gente que trabaje, necesitamos que de entre el pueblo se levanten hombres y también mujeres que sirvan los unos a los otros, que se enseñen los unos a los otros, que se amonesten los unos a los otros, porque es necesario, es bueno que nosotros, dijeron ellos, nos dediquemos a la palabra y a la oración. Ahora entendemos por qué. Porque no es cualquier cosa dirigir al pueblo de Dios a la tierra prometida, de la cual cantamos hace rato, a ese lugar donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá tristeza, no habrá más muerte, no habrá aflicción. Pero hermanos, qué terrible sería que alguno de nosotros los estuviéramos dirigiendo al lado completamente equivocado. Necesitamos entonces, los líderes de la iglesia, ser hombres de la palabra y de la oración, pero la iglesia necesita ser una iglesia de la palabra y de la oración también. Ustedes tienen que orar por sus pastores,
Ustedes tienen que orar por sus líderes. Ustedes tienen que estar sumamente preocupados porque el Espíritu Santo sea quien dirija la iglesia. ¿Cuántos tiranos se han levantado en tantos lugares, en púlpitos, manipulando a la gente, conduciéndolas a donde el Señor no quiere que vayan? Necesitamos, hermanos, orar porque la voluntad del Señor se haga en nosotros. Y después de orar, confiar. Y después de orar, confiar en que su presencia estará con nosotros si nosotros somos obedientes a lo que Él nos muestre. Porque pedir por la voluntad de Dios se oye bien padre, pero la mayor parte del tiempo, no te voy a dorar la píldora. Algunos de ustedes tal vez ya no regresen después de que yo diga esto, pero lo más probable es que el Señor te saque de tu comodidad. Es muy probable que la voluntad de Dios sea bastante diferente que los planes que tú tienes. Te lo puedo decir por experiencia propia, pero también te puedo decir por experiencia propia que no hay nada como ser guiados por el Señor a vivir en su voluntad, aun y cuando eso incluya sufrimiento. Mira, nuestra necedad nos lleva muchas veces a topar con la pared. A mí me pasó. Bendito sea el Señor que trajo el problema más grande a mi vida en aquel momento, que me hizo reaccionar y voltear mis ojos al cielo y decir: es tu voluntad lo que necesito en mi vida. Yo necesito dejar de reinar en mi vida. Yo necesito ser matado como Herodes. Es decir, no físicamente, aunque lo merecería, pero necesito morir a mí mismo y buscar tu voluntad, sabiendo que esa sí es agradable, esa sí es perfecta. Entonces, una vez que el Señor nos revele su voluntad, debemos confiar. Hermanos, podemos confiar en que la voluntad de Dios nunca será gravosa para nosotros, nunca será en detrimento de nuestro. Y sabemos, Romanos 8:28, que los que aman a Dios, para los que aman a Dios, todas las cosas colaboran para su mayor bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Podemos confiar en esto. Y la historia que vemos a continuación nos ayuda a confiar en esto. Ve lo que sucede cuando una iglesia envía misioneros a estos hombres, una iglesia que busca la voluntad de Dios y que luego obedece la voluntad de Dios y confía en que Dios estará con ellos si cumplen su voluntad. Ve lo que sucede. En el versículo 4, es curioso. No es curioso, es enfático. Si tú has visto que he repetido varias veces la dependencia del Espíritu Santo, es porque la palabra lo está repitiendo muchas veces. Ellos pues, antes de decirnos Lucas a dónde llegaron, cómo les fue en el viaje, si viajaron en primera clase o lo que más importaba para Lucas era: ellos pues, enviados por el Espíritu Santo. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo. Y si la palabra está siendo repetitiva, yo tengo que ser repetitiva. Hermanos, necesitamos reconocer nuestra absoluta dependencia del Espíritu Santo. En nuestras vidas personales y en nuestra misión como iglesia, necesitamos que el Espíritu Santo dirija cada uno de nuestros pasos como discípulos, pero también como iglesia, para que llevemos a cabo su obra y su voluntad. Después de todo, lo que vemos en el libro de Hechos es Dios edificando su iglesia, Dios haciendo su voluntad. Mira, no importa para dónde quieras correr, si la dirección que tú elijas es en contra de la voluntad de Dios, como lo hizo Jonás tal vez en su momento. Mira, el Señor de todos modos te va a llevar a donde Él quiere que llegues, pero tal vez llegues vomitado de ballena o de pez, no sé qué fue lo que se tragó a Jonás. Pero si tú eres obediente a la voz del Señor, a su voluntad, podemos ver lo que sucede. Versículo 4 y versículo 5 dice: entonces pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron a Chipre. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan
de ayudante. Hay varias cosas aquí que vamos a destacar que necesitan ser datos que ustedes necesitan tener nada más. Chipre es una isla en el Mediterráneo oriental, o sea, allá por Grecia, que estaba habitada principalmente por griegos, pero donde había también muchos judíos. Vayan ahí a su Biblia bien rápido ahorita o al final ahí están los mapas y ahí puedes ver la isla de Chipre bien pequeñita y puedes ver Antioquía así como en esquina. Entonces ves como Antioquía era un lugar donde podías zarpar para Chipre y de ahí por barco llegar a toda Europa. Era un lugar estratégico también. Salamina, se menciona en el pasaje, era la ciudad más importante de Chipre. Y dice que cuando ellos llegaron ahí, Bernabé y Saulo fueron y predicaron en las sinagogas de los judíos primeramente. Esto va a ser un patrón repetitivo. Vamos a ver que Saulo parece que tiene en mente y Bernabé están entendiendo lo que Pablo dice en la carta a los Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación del judío primeramente y también del griego. Ellos entendían que Dios le había dado a Israel la promesa de salvación. Por lo tanto, en una manera como de respetar el pacto que Dios hizo con Israel, primeramente en cada lugar que ellos llegaban primero a la sinagoga de los judíos, les predicaban el evangelio y dependiendo de lo que ahí sucediera, después salían y predicaban el evangelio a los gentiles en los demás lugares. Hay un dato curioso ahí. Llevaban a Juan. ¿Quién es este Juan? Es Juan Marcos, que vimos en el versículo 25. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén hacia Antioquía después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Juan Marcos. Entonces, ahí se lo traen. Se supone que era pariente de Bernabé, tal vez un sobrino. Entonces, se lo traen a Antioquía y el Espíritu Santo dice: apártenme a Saulo y a Bernabé. Esto solo es un dato curioso. No quiero hacer teología de esto, pero la próxima semana vamos a ver otra cosa curiosa que sucede con Juan Marcos. Porque el Espíritu Santo llamó a Bernabé y llamó a Saulo. Podemos decir incluso que mencionó sus nombres, es lo que intuimos del pasaje, pero no decía tráiganse a Juan o Juan Marcos. No quiere decir que estaba mal que fueron, pero vamos a ver el resultado la próxima semana. Pónganlo ahí como dato curioso nada más. Ahora, ellos llegan a este lugar y suceden dos cosas. Número uno, algunos estaban dispuestos a escuchar el evangelio, pero también encontraron oposición. Sergio Paulo dice ahí que era el procónsul. Un procónsul era un oficial romano que estaba al servicio del Imperio Romano como gobernador en alguna provincia. Dice que este Sergio Paulo quería escuchar la palabra del Señor y mandó llamar a Bernabé y a Saulo. Entonces, este Sergio Paulo es un hombre gentil, es decir, no de los judíos, tal vez sin ninguna influencia judía sobre él, ninguna influencia religiosa, pero algo lo movió y dijo: yo quiero escuchar el mensaje que traen estos hombres. Pero entonces también nos dice el pasaje que había otro personaje, Bar Jesús o Elimas, lo llama de ambas maneras. Dice que era un mago. Ahora, no es magos como los de ahora, ¿no? De que te hacen un truco con las cartas o sacan un conejo del sombrero, sino que en aquel tiempo era un hechicero. Era un hombre que tal vez tenía cierta sabiduría, pero lo que podemos ver aquí es que este Elimas era un falso profeta y que su conocimiento lo estaba utilizando con fines malignos, con fines oscuros. Dice la palabra de Dios que él se oponía. O sea, el procónsul quería escuchar el evangelio. Tal vez este Bar Jesús o Elimas era alguien que estaba en su cohorte. Tal vez era alguien a quien consultaba para obtener cierta sabiduría. Y él entendió: ¿sabes qué? Estos vatos le van a predicar el evangelio. Si él cree en eso, ya no me va a necesitar a mí. Yo voy a perder todos mis privilegios y mis influencias. Él se oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Hermanos, esta ha sido la estrategia de Satanás desde el principio. Esta ha sido la estrategia de Satanás desde el principio. Lo podemos ver en Génesis 3, como la estrategia de Satanás es desviar de la fe hacia el Señor a los hombres a través de alterar la palabra del Señor, a través de distorsionar lo que Dios ha dicho. Hermanos, la oposición que el evangelio recibe, aquellos que se oponen al evangelio, se oponen porque Satanás se opone al evangelio.
La oposición al evangelio es una oposición satánica. Todas aquellas personas que están buscando impedir que otros crean en Dios están siendo utilizados, manipulados, influenciados por Satanás. Esa oposición es satánica y viene de la oscuridad. Y nosotros a veces pecamos de irnos a ambos extremos. Muchos creyentes andan viendo al diablo en todos lados, ¿verdad? No tengo dinero, el enemigo. No, hermano, es que no administras bien tu dinero. Me está yendo mal en ciertas cosas, es el enemigo. No, es que has actuado mal y son las consecuencias de tu vida, ¿va? Pero también podemos pecar de ignorar lo que la palabra de Dios nos dice, que en Efesios 6, capítulo 6, versículo 12, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. La oposición que sufre la iglesia es satánica, es oscura, es demoníaca. Es tangible, es real. Satanás, por medio de muchos Barjesuses o Elimases, está haciendo precisamente eso también el día de hoy. Incluso, tristemente, dentro del mismo cristianismo, hay muchos falsos profetas desviando de la verdadera fe a muchos. Existen en esta ciudad, existen en este estado, existen en este país, existen en el mundo entero. Hombres con cierta sabiduría aparente que utilizan la palabra de Dios y mencionan a Jesús simplemente para desviar de la verdadera fe a muchos. Por medio de la cultura también. Hace unos días les envié a casi todos en los diferentes grupos un documental que, si no lo han visto, les aconsejo que los vean, sobre todo los que tienen hijos. Un documental que se llama What is a Woman, de Matt Walsh. What is a Woman es ¿qué es una mujer? Y no les voy a platicar mucho, pero este hombre fue a hacerle a todos estos personajes influyentes, a catedráticos, a políticos que están en pro de las ideologías de género y de todas las degeneraciones que van a ver en ese video. Fue y les preguntó, ok, ¿qué es una mujer? Dame la definición de una mujer. Y nadie pudo responder esa sencilla pregunta. Incluso se ofendieron. Hermanos, este mundo está lleno de Elimases, de Barjesuses que están tratando de desviarnos de la fe, que están tratando de desviar de la fe en Dios a nuestros hijos. Estos hombres, Satanás está utilizando los medios de comunicación, las redes sociales, las grandes compañías que dominan los medios de comunicación, que dominan la economía mundial. Aún los mismos gobiernos están distorsionando la verdad de Dios. Ellos están distorsionando la verdad de Dios acerca de la vida, acerca de la familia, acerca del amor, acerca de la belleza, acerca del matrimonio, acerca de la sexualidad, acerca de la moralidad. Este mundo se opone a Dios porque odia a Dios, porque este mundo, dice la palabra del Señor, está dominado, cegado por Satanás. Es dominado por el egoísmo, por el materialismo. Es un mundo que se para arrogantemente delante de Dios, que no quiere admitir que están equivocados y que se oponen a la verdad de Dios. Odian esta idea de arrepentirse y de humillarse ante un Dios que les diga cómo deben vivir. Se oponen al Evangelio porque el Evangelio se opone al descubierto su idolatría, que se ve reflejada en un materialismo y un egoísmo. Eso fue lo que nos sucedió a nosotros. La gran pregunta del ser humano es: ¿quién es el Dios de tu corazón? ¿Quién gobierna tu corazón? Y este mundo influenciado por Satanás se rehúsa a abandonar su estilo de vida para
adoptar un estilo de vida conforme al que Jesús nos manda. Tenemos que comprender el lugar en el que estamos. Tenemos que comprender la lucha que estamos luchando. Tenemos que conocer al enemigo. Cuando a mí me encantan las películas de época, ya les he dicho, pero también me gustan las películas de guerras. Y siempre que se enviaba a un pelotón, a un ejército a cumplir con una misión, se le daba el contexto. Mira, vas a llegar a territorio enemigo, hay estas salidas, hay estos lugares, aquellos están posicionados de esta manera, ellos actúan de esta forma. Nosotros tenemos que conocer a nuestro enemigo, el territorio en el cual estamos caminando, porque vamos a enfrentar esa oposición. Tenemos que entender lo que está en juego. Hago un paréntesis aquí porque hay otro par de datos curiosos aquí. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 9, Saulo pasa a ser llamado Pablo, y ya a partir de aquí se le conoce en todo el libro de Hechos y en todo el Nuevo Testamento como el apóstol Pablo. Es la primera vez que se menciona a Saulo como Pablo. Entonces Saulo, llamado también Pablo. Esto era algo muy conveniente. Dice la palabra que también era su nombre romano, ¿va? Y el viaje que él va a emprender es en provincias romanas, o más bien greco-romanas. Y tal vez esto fue algo que Dios utilizó para que hubiera una empatía con él, al distinguirlo no solamente como un judío, sino también como un romano. Él tenía esta doble nacionalidad. Era judío y también era romano. Pero también hay algo ahí curioso, que a partir de ahora, no sé si te diste cuenta, pero primero se mencionaba a Bernabé y Saulo, pero a partir de ahora se empieza a mencionar a Pablo en primer lugar. Y así es en el resto del libro de Hechos. Parece que esto nos está indicando que ahora Pablo se convirtió en el líder del grupo misionero, y no solamente de eso, sino de todo lo demás. Ahora, vemos nosotros en el Nuevo Testamento la grande influencia del apóstol, del gran apóstol Pablo. Dios lo eligió para ello, pero yo creo que esto nos habla mejor de Bernabé que de Pablo. Bernabé estaba siendo el líder hasta este momento, pero vemos a Bernabé que, como vimos al principio, junto con la iglesia de Antioquía, él buscaba la voluntad del Señor, y tal vez el Espíritu Santo le mostró: este vato, Pablo, es al que yo he levantado para para cumplir esta misión. No vemos que esto genere un conflicto. Más adelante vamos a ver lo que sí generó un conflicto entre Pablo y Bernabé, pero eso es tema de otra predicación. Pero no vemos que esto haya sido un problema en este momento. Vemos que ahora el apóstol Pablo empieza a cobrar esta relevancia. Vemos que el apóstol Pablo empieza a mostrarse como aquello que Dios le dijo, para lo cual lo había elegido. Pero si continuamos en el relato, lo que vemos más importante en el apóstol Pablo, lo que dice en el versículo 9, otra vez: entonces Saulo, llamado también Pablo, eso no era lo más importante, lo que viene es lo más importante: lleno del Espíritu Santo. Otra vez, lleno del Espíritu Santo. ¿Te has dado cuenta cómo el pasaje ha sido repetitivo? Como que algo tiene que ver con el Espíritu Santo, con el poder de Dios, este pasaje. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, en Bar Jesús, Elimas, el mago, le dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Pablo confronta severamente a Bar Jesús. Pablo confronta severamente a Bar Jesús. Pablo no buscó ser, como nos dicen hoy, políticamente correcto. En pos de la tolerancia, todas las verdades son verdades. Si eso es verdad, entonces ninguna verdad es verdad. Pablo no le dice a Elimas:
mira, bueno, pues cada quien tiene su manera de verlo, cada quien tiene su religión, cada quien pues puede vivir más o menos de la manera que quiera, mientras sean un poco espirituales, mientras no hagamos daño a otros. No. Él le dijo, lo que tú predicas es del diablo y estás lleno de oscuridad, porque Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida. Y esto no es arrogancia de parte nuestra, no es arrogancia de los creyentes. Decirle al mundo la verdad, solo Cristo salva y todo lo demás es mentira, es hablar en amor la verdad del Evangelio que da vida eterna. Hablamos la verdad en amor, es mentira que tienes que ser tolerante con la gente. Ahora, hay una tolerancia que como seres humanos, todo ser humano merece. Yo, hablando por ejemplo de cosas que están muy vigentes ahora, en el tema de la homosexualidad, por ejemplo, yo he tratado con respeto. No hay un solo homosexual que me pueda decir que me he burlado de él, que he hecho mofa de él. Incluso entre mi planilla de empleados he tenido personas homosexuales que si son capaces de desempeñar el trabajo, les doy la oportunidad, porque también brindan para mí una oportunidad de predicarles el Evangelio. No los estoy humillando como lo hacen otros, no estoy insultándolos ni mucho menos. Pero eso no impide, eso es tolerancia. Como ser humano, yo creo que tú tienes el derecho de existir, de vivir, de gozar de una dignidad, y estoy dispuesto a pelear por tu dignidad como ser humano. Pero de eso a negarte la verdad de que estás viviendo en un pecado que te puede condenar, que te puede llevar al infierno, eso no lo puedo hacer. Y eso no es tolerancia o no es falta de tolerancia, eso es amor por las almas, amor por las personas. Pablo confronta severamente a Barjesús por sus mentiras. Reprende su mentira, reprende sus caminos torcidos. Esto no es Pablo tampoco dando una demostración de un poder propio y para que veas el poder que yo tengo. Pablo estaba obrando en compasión por el procónsul. ¿Te das cuenta que Sergio Paulo quería escuchar el Evangelio y Barjesús estaba oponiendo a que él escuchar el Evangelio? No se podía ser tolerante en ese momento porque un alma estaba en juego. Hermanos, es que de esto se trata todo esto, de vida eterna. Lo cantamos hoy. No se trata cristianismo de pórtate bien para que te vaya bien. Eso es karma. Ya leímos Eclesiastés. Hay gente buena que se muere de cáncer. Hay gente mala que está allá afuera haciendo lo que se le da la reverenda gana y parece que están triunfando. Esa no es la realidad de la vida. Pero cuando hay una compasión por las almas, hermanos, nosotros nos vamos a oponer a todo aquello que sea un obstáculo para que otros crean el Evangelio. Y cuando lo hagamos, guiados por el Espíritu Santo, en obediencia al Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo, obtendremos los mismos resultados. Pablo, dice el pasaje, estaba lleno del Espíritu Santo. Elímas estaba lleno ¿de qué? De mentira y de falsedad. Pablo, dice la palabra de Dios, es un hijo de Dios. Elímas es un hijo del diablo. Pablo está anunciando las buenas noticias del Evangelio. Elímas está tratando de desviar de la fe al procónsul y está torciendo los caminos. Pregunta, ¿sobre quién crees tú que iba a estar el respaldo del Señor? ¿Sobre quién? ¿Sobre Saulo o sobre Pablo? Hermanos, esa es nuestra confianza. Esa es nuestra confianza. Ahora, esto no quiere decir que tú vas a salir el día de hoy y vas a andar despotricando contra todo el mundo y si fuiste a comer a un restaurancito y no te sirvieron bien la sopa, oye tú hijo del diablo, mi sopa está fría. No va. Muchos seguimos ahí en Facebook esta página que según es seria pero parece chistosa de Felipe y soporte mi locura, ¿no? De hijo del diablo, toma café, es pecado, no sé qué.
No vamos a salir a andar, como dije al principio, no vamos a caminar hacia un extremo. Pero tú y yo sí tenemos que identificar a nuestro enemigo. El enemigo se está infiltrando en tu casa. Se está infiltrando a través de todas y muchas de las cosas que traemos a nuestros hogares, de las cosas a las que exponemos a nuestros hijos, de las personas a las que nosotros mismos nos exponemos. Elías fue cegado. El respaldo del Señor, fíjate, Antioquía, una iglesia que busca la voluntad de Dios, escucha la voluntad de Dios, obedece la voluntad de Dios, ora por el respaldo de Dios sobre ellos. Viene Bernabé y Pablo, predican el evangelio, encuentran una oposición y que tienen el respaldo de Dios sobre ellos. Y Elías fue cegado. Dice que la oscuridad cayó de él, y es que esta es la consecuencia de todo aquel que se opone a la luz, que es Cristo Jesús. Todo aquel que no viene a la luz, sino que lo rechaza y permanece en oscuridad, ese es su destino, oscuridad eterna. Isaías capítulo 5 versículo 20. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Juan capítulo 3 versículo 19 al 20. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Juan 9:39. Y Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven o creen que ven, se vuelvan ciegos. Mateo 8:12. Pero los hijos del reino, se refiere a aquellos israelitas que no habían obedecido al evangelio, serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Tinieblas, lo opuesto a la luz. Mateo 25:30. Y al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Déjame decirte una cosa: si tú aún no le has entregado tu vida a Jesús, si aún no has reconocido tu pecado, Jesús es la única verdad, el único camino al Padre y el único que puede darte vida eterna. Todo lo demás es oscuridad, pero Él es la luz que puede iluminar tu vida. Mi llamado para ti es el día de hoy: deja de vivir en la oscuridad y ven a la luz que es Cristo Jesús. Él perdonará tus pecados, Él te dará vida eterna. Hermanos, no es que si algún día vayamos a enfrentar oposición o no, debemos esperar la oposición cuando predicamos fielmente el evangelio. Vuelvo a insistir, ya está ahí. Incluso la hemos metido a nuestros hogares sin darnos cuenta. No solamente es oposición de otras religiones, como ya lo dije, también dentro del mismo evangelicalismo, dentro de la misma cristiandad, hay mucho que se dice cristiano que no tiene nada que ver con la verdad que es Jesucristo. Hay muchos falsos profetas engañando a muchas personas. Hay iglesias llenas de gente que van a ir al infierno. Pero también en el ambiente secular, en el mundo de las redes sociales, en los medios de comunicación, en Disney Channel, sí papás, Disney Channel, en Netflix, en las universidades, en las escuelas de nuestros niños. Hermanos, tenemos que identificar el terreno en el que estamos compitiendo. Somos la resistencia en este mundo caído que se opone a Dios. Y nada nos va a traer a nosotros más gozo que saber que si nos toca sufrir por la causa de Cristo es porque estamos caminando en su voluntad, porque los que se oponen a nosotros se oponen a Cristo. Hechos capítulo 5 versículo 41.
Vemos cuando los apóstoles salieron de la presencia del concilio, que habían sido encarcelados, fueron azotados, dice que salieron regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Hermanos, Dios sigue edificando su iglesia. Dios sigue el día de hoy desplegando su plan perfecto, ese plan que Él ha orquestado desde el principio. Jesús está a la diestra del Padre y está edificando a su iglesia, está intercediendo por nosotros. Él nos envió al Espíritu Santo. Dios está obrando en su iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Por eso es que tú y yo somos su iglesia, amamos su iglesia y no podemos aislarnos de la iglesia, porque la iglesia es el lugar en el que el Señor ha decidido mostrar su voluntad a través de su palabra. Y es como dice Pablo, es el baluarte de la fe. La iglesia es el baluarte de la fe, es el bastión, es nuestro cuartel general en el cual estamos siendo reunidos como un ejército para hacer esa resistencia. Pero no confiamos en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, en el respaldo de Dios, si nosotros buscamos hacer su voluntad. En medio de la oposición, hermanos, nosotros tendremos una oportunidad para ver al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. No pienses, mira, estoy en este ámbito, en este lugar, hay oposición, tal vez estoy en el lugar equivocado, debo huir. Mira, de hecho, tal vez la oposición que tú encuentres es un indicativo de que estás en el lugar correcto. La oposición que tú encuentres cuando vas y le quieres predicar a un familiar y alguien interviene y se opone. La oposición que tú tienes tú quieres criar a tus hijos en la piedad y en la verdad. Y la oposición que en las mismas escuelas están metiéndole estas ideas paganas, mundanas, perversas, bajo ¿pero qué tiene de malo? ¿Pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que están influenciando a tus hijos? Están tratando de cegarlos, de distorsionarlos de la verdad. Padres, somos llamados a ser nosotros los pastores de nuestros hijos. El mandato nos lo dio Dios a nosotros, no a la iglesia. Como iglesia lo hacemos, tenemos allá, sus hijos están siendo adiestrados en la palabra del Señor. Biblia, doctrina, están orando por ellos, pero muchos de ustedes no están orando por ellos en la semana, no están leyendo las escrituras con ellos en la semana. Y no te lo estoy diciendo como, qué mal cristiano eres. Mira lo que está sucediendo en el mundo alrededor. Por favor, vean ese documental que les estoy recomendando. Espero que les despierte un poquito la conciencia acerca del mundo que nuestros hijos van a enfrentar. Si tú piensas que hoy es difícil ser creyente, híjole, no sabes lo que tus hijos van a enfrentar en 10, en 15, en 20 años. No tienes una idea. Pero hermanos, si por el contrario nosotros permanecemos firmes, si nosotros buscamos la dirección del Espíritu Santo, si nosotros buscamos la voluntad del Señor para nuestras vidas y somos obedientes al mandato que Él ya nos dio, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y lo hacemos valientemente, no confiando en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo que Él nos prometió. Si somos obedientes, aunque enfrentemos oposición, el Señor nos dará su respaldo. Esos Barjesuses, esos Elimases van a ser cegados, van a ser destruidos como fue destruido Herodes. Estamos en 2022, más de 2000 años después de estos acontecimientos. Nadie ha podido frenar la obra del Evangelio y nadie la va a poder frenar. Ninguna religión ha sufrido tanta oposición como el cristianismo. Gloria sea al Señor. Nunca nos van a detener. Hermanos, no estamos solos. Si caminamos en fe y obediencia y cumplimos con nuestra misión de ser
sus testigos, testigos de Cristo en este mundo. No importa la oposición que se levante, el poder del Evangelio, el poder de Dios estará obrando allí en medio de nosotros, respaldándonos. Por lo tanto, prediquemos el Evangelio que salva a personas del infierno. Sergio Paulo, el procónsul, dice el versículo 12: entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Si tú amas lo que Dios ama y eres obediente en cumplir la misión a la que Dios te ha mandado, Él te dará su respaldo y Él te recompensará viendo vidas siendo arrebatadas del mismo infierno y siendo trasladadas al reino de Jesucristo, el Hijo amado de nuestro Señor. Nunca sabes a quién te vaya a dirigir el Señor a predicarle. Tal vez te toque predicarle al siguiente Sergio Paulo, al siguiente influyente de esta nación. Pero tal vez te toque predicarle a un familiar por el cual has orado tanto tiempo y tal vez no te has dado cuenta que el enemigo ha usado mil estrategias para alejarlo de la verdad. Ora y confía en el poder de Dios y predícale el Evangelio una vez más. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Ahora, esta es una tarea espiritual. Como bien dije hace un rato, no se trata de simplemente salir y decirle a todo el mundo: hijo del diablo, arrepiéntete. Necesitamos el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Ahora te das cuenta por qué te insistimos tanto en que ores, en que vengas a la oración, que ores en tu casa, que vivas las disciplinas espirituales. No es porque son ritos o rituales que los cristianos cumplen, es que necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Urgentemente necesitamos ser como la iglesia de Antioquía. Y entonces vamos a ver el respaldo del Señor. Ve y predica el Evangelio a otros. Ora, fortalécete en el Señor. Aprende todo lo que puede en lo que te estamos enseñando aquí en los cursos. Aliméntate y ve y dale sentido por fin. Dale propósito a tu vida por fin. Nada le va a dar más propósito, sentido, satisfacción a tu vida. No hay cantidad de dinero en este mundo, no hay cantidad de fama, no hay cantidad de likes en Instagram que te puedan dar la satisfacción que te dará el hecho de saber que Dios te ha utilizado y te ha respaldado para que alguien sea librado del infierno y sea salvado para la eternidad. Como ya he dicho antes, ninguno de nosotros va a estar en el cielo así como anhelando regresar para este lado de la tierra, pero qué bien vamos a sentir aquel día que uno allá en la gloria, en la nueva tierra, se acerque y te diga: gracias porque te dejaste utilizar por el Señor. Es gracias a lo que Dios hizo a través de ti que hoy estoy aquí. Eso sí le da sentido a tu vida. Eso no lo pagas con ninguna cantidad de dinero. Y estoy seguro que cuando lo experimentes, no lo cambiarías por nada en este mundo. Hermanos, somos la resistencia en este mundo. Tenemos una misión que cumplir. Vayamos en obediencia, primero en dependencia del Espíritu Santo, en obediencia a Cristo, y vayamos con confianza. Hermanos, Dios nos dará su respaldo. Aunque haya oposición, cuando Dios envía, Dios respalda.